Muy buenos días, amable y querida audiencia de Signos Vitales. Siempre invoco la presencia de ese Dios trino hermoso para que nos ayude a entender su mensaje, el Evangelio, la palabra de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Tu vida y la mía por la eternidad dependen de la respuesta que le demos a Jesús mientras estamos vivos. Yo le invito al Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 44. Jesús Cordero y Jesús León. Parecen los nombres con apellido de un vecino de nuestra localidad, ¿no? Jesús Cordero y Jesús León. Pues Jesús ya vino como Cordero y Jesús regresará como León. Jesús ya vino sobre un asno y regresará sobre un caballo. Jesús ya vino a Jerusalén en la primera Pascua y vendrá en las nubes del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso el título de hoy es Jesús Cordero y Jesús León. Y el texto está en el Evangelio de Juan, porque muchos televidentes quieren aprovechar este tiempo y estudiar la Biblia. Y entonces yo les invito a que busquen su ejemplar de la Biblia y tengan los textos abiertos. Yo creo que la diferencia que tenemos con algunos de los programas que se difunden es que a veces muchos de los predicadores parten de un texto y no lo vuelven a usar, y nosotros en Signos Vitales queremos hablar en el texto, con el texto, hacia el texto, por el texto, porque lo que Dios bendice es su palabra, no la mía, la palabra de Él. Entonces miremos lo que dice el verso 44 del Evangelio según San Juan capítulo 12. Jesús clamó y dijo, me llama la atención el clamor, ¿no? O sea, lo dijo con énfasis. ¿Y qué dijo? Algo muy interesante. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esto parece un trabalenguas, pero es de una profundidad extraordinaria. El que cree en mí, dice Jesús, no cree en mí, sino en el que me envió. Verso 45. Y el que me ve, no me ve a mí, sino al que me envió. El gran factor que distingue el mensaje de Jesús es que Él vino a manifestarnos y a revelarnos a Dios el Padre, siendo Él igual y de la misma naturaleza de Dios. El que en mí cree no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve a mí no me ve a mí, sino al que me envió. Y dice el verso 46, yo, dice Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Televidentes, estudiosos de la Biblia, este programa yo lo podría definir como un programa, Signos Vitales, para la gran minoría seria en teología. Dice el versículo 45 que el que ve a Jesús no lo ve a Él, sino al que lo envió, y el que cree en Él no cree en Él, sino en el que Él, Dios que le envió a Él. Pues bien, una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios. Televidentes, yo creo que la mayoría, el gran porcentaje de los seres humanos creen en Dios. Yo difícilmente he encontrado en mi vida a ateos convencidos, pero la mayoría de la gente que cree en Dios no le cree a Dios, y la única manera de creerle a Dios es creer en Jesús. Allí está todo.
Salga de creer en Dios a creerle a Dios. Créale a Jesús. El que en mí cree no cree en mí sino en el que me envió, y el que a mí me ve no me ve a mí sino al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas, en errores y en confusiones. Entonces, creer en Jesús es creer en Dios. Versículo 47 y 48. Entonces, si creer en Jesús es creer en Dios, ¿qué es rechazar a Jesús? Es rechazar a Dios. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Tu respuesta a Jesús es vida eterna. Creer en Jesús es creer en Dios. Dios o Jesús no te juzga, porque Él no vino a juzgar sino a salvar. Entonces, ¿quién te va a juzgar? La palabra que has escuchado. ¿Has escuchado este programa de Signos Vitales hoy? Pues sepa que por haber escuchado hoy, usted será juzgado si no cree en Jesús. Y en tercer lugar, ¿cuál es la razón que rechazar a Jesús es rechazar al Padre? Lea conmigo el verso 49 y el verso 50. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha mandado a decir. Esto es tan hermoso que si usted rechaza a Jesús, está rechazando a Dios el Padre. Y si usted rechaza a Dios el Padre, no le queda sino lo que dice el verso 50. En el día final, usted y yo tendremos que dar cuenta de cuál fue nuestra respuesta frente al mensaje que vino a traer Jesús de parte de Dios. Hay versículos interesantísimos en la Escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y el verso 18 dice que nadie ha visto a Dios jamás. No podríamos verlo. Es como mirar el sol en su esplendor al mediodía. Nos afectaría la vista. No estamos diseñados para ver a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, pero Dios se reveló en Jesús. Entonces lo que dice el texto de hoy es que el que cree en Jesús, cree en Dios. El que ve a Jesús, ve a Dios. El que rechaza a Jesús, rechaza a Dios. Jesús vino a salvar, pero si usted lo rechaza, entonces usted está expuesto a la condenación. Antes de irme a la música, le voy a decir un argumento más de este tema maravilloso del Evangelio de Juan. En cierta ocasión se acercó Felipe y le dijo a Jesús: Señor Jesús, muéstranos a Dios el Padre y nos basta, es suficiente. Y Jesús, mirándolo a Felipe, le dijo: tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y dices, muéstranos al Padre. Yo y el Padre uno somos, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios, Pastor Brown? Exactamente igual a como es Jesús. Dios envió a Jesús. Dios tomó forma humana en Jesús para que nosotros conozcamos no solamente una teoría y un mensaje, sino que conozcamos en carne y hueso al mismísimo Dios humanado, que es Jesús. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dice Jesús, no me ve a mí, sino al que me envió.
El gran mensaje de Jesús es que Él es Dios y Dios está en Él. Que el Señor nos bendiga con estos textos preciosos, tan sencillos, tan profundos y tan liberadores. Amable audiencia, creer en Jesús es creer en Dios. Muchos no le han creído a Dios porque no le han creído a Jesús.